mejorar su actividad, ¿no? Si es que tenemos un paciente con un problema genético de la enzima no está bien, hay pues muchas formas para mejorar su actividad, ¿no? El gran ejemplo creo que lo han hecho con la anemia falciforme. ¿Hemos hecho anemia falciforme en algún momento? Teoría, creo. Ya. ¿Se acuerdan que la anemia falciforme es una cadena beta que está mutada? La cadena entonces la hemoglobina no es A, sino es la hemoglobina S. Correcto. Entonces, esa no tiene, digamos, un buen plegamiento, y por eso es que los hematíes se forman torcidos, como si fuese una hoz. Se traban entre ellos y puede producir isquemia, ¿no? Deficiencia en irrigación sanguínea. Perfecto. Pero ¿cómo puedo yo salvar este problema? La hemoglobina fetal no tiene cadena beta. Entonces, si está presente la hemoglobina fetal, que es la hemoglobina que tenemos mientras que somos fetos, y después aparece la hemoglobina A, ¿qué pasaría si yo propicio que más bien que siga funcionando la hemoglobina fetal, que tiene una capacidad para transportar oxígeno excelente, incluso hasta podemos decir que mejor que la hemoglobina A, pero esta solo se activa con un efecto? Entonces veo el mecanismo de activarla durante la vida del adulto, y el paciente no le pasa nada. Pero, ¿cómo la activa? Ahí está el reto al médico. ¿Se acuerdan de la hidroxiuria? No hemos hecho anemia falciforme, no, si por acaso no. Bueno, con hidroxiuria estimulo a que se active la hemoglobina fetal. Entonces, el paciente con anemia falciforme más o menos tiene un 60% de su hemoglobina mala y un 40% de hemoglobina fetal. Basta con ese 40% para que se sienta perfectamente bien. Pasa una vida como cualquier persona normal y no pasa nada, ¿no? O sea, eso es lo que nos da la ciencia, la investigación respecto a cómo tratar ciertas enfermedades. Muy bien. Entonces, algunas constantes científicas nos permiten deducir sobre la concentración intracelular del sustrato y de los productos y la dirección fisiológica de la reacción. Del mismo modo, sobre el mecanismo de regulación in vivo de la enzima. La presencia de la enzima ya es un modulador. Si no está la enzima no pasa nada. Si está la enzima ocurre esa ruta metabólica. En otras palabras, la cinética nos dice cómo interactúan todos estos factores en un sistema para afectar la velocidad de reacción. Muy bien, vamos a estudiar 4 factores en nuestro curso: efecto de la temperatura, efecto del pH, efecto de la concentración de la enzima y efecto de la concentración del sustrato. Muy bien, empecemos con el efecto del pH. Cualquier enzima tiene un pH óptimo de acción, ¿no es cierto? Porque por acá tenemos a la pepsina. ¿Cuál sería su pH óptimo? Esto es pH actividad 1,8, ¿no? Que es el pH de estómago en condiciones normales. Una hiperacidez gástrica hace que la actividad decaiga, ¿no? Por ejemplo, pH 1, miren, pH 0.7, no hay una buena actividad. Y un pH aumentado por una hipoacidez gástrica, pues tampoco la actividad es buena. ¿De acuerdo? Entonces, todas las curvas de pH tienen más o menos esa forma. Esta es la tripsina. ¿Cuál sería el óptimo? 8 punto y pico es alcalino, actúa a nivel intestinal, es actúa en el estómago. ¿Correcto? Por debajo y por encima de ese pH la actividad decae. ¿Ya? Entonces, si hay algún problema con el pH, la enzima va a estar compleja. Por ejemplo, complicada. Por ejemplo, en una sepsis, donde hay una infección masiva, el pH de la sangre empieza a bajar, ¿no? ¿Hasta cuánto puede bajar? 7.32, 7.3, 7.22, y el problema es una cirrosis metabólica. ¿Qué creen que pasa con las enzimas que están trabajando en la sangre? De hecho, que van a tener menor actividad. Eso puede complicar el metabolismo, ¿no? Por eso, inmediatamente los mecanismos amortiguadores trabajan, lo van a ver en fisiología, y cómo tratan de que el pH sea pues uno solo, ¿no? Que no cambie para nada, para que no haya este tipo de problemas. ¿De acuerdo? Entonces, el efecto del pH me determina que existe un pH óptimo por debajo y por encima del cual la actividad decae. ¿Por qué decae?
¿Será que se desnaturaliza la enzima? No, es muy poquito, miren, está en 2 hasta 3, no creo que se desnaturalice. Aguanta. ¿Qué creen que pasa? Que la enzima tiene un grupo ionizable en ese momento que por acción del pH o se carga o se descarga. ¿De acuerdo? Si es un grupo amino, acuérdense, se puede cargar positivamente si es que bajamos el pH. Si es un grupo carboxilo, se puede cargar negativamente si es que subimos el pH. ¿Sí? Entonces, cuando la enzima va a enfrentarse a su sustrato, sus aminoácidos que conforman el centro catalítico tienen que tener ya una carga específica para interactuar pues, con el sustrato. Pero si este que debe ser negativo no tiene carga, no va a encajar el sustrato. Entonces, esto no es más que algún grupo ionizable involucrado en la catálisis que está siendo afectado. Y miren tan fácil que es encontrar qué grupo es. Esa es la velocidad máxima, ¿no? Saco exactamente la mitad y trazo una línea. Esta línea que pasa aquí, bajo y veo y digo, acá hay un grupo ionizable de pH 1.2 más o menos que está involucrado. Y acá hay un grupo ionizable de 2.8. ¿Quién podría ser? Ustedes que conocen los pKs y los aminoácidos. Bueno, no, yo tampoco me acuerdo, pero acá está. Si me sale un valor entre 3 o 3.2, ¿qué aminoácido puede ser? Cualquier aminoácido, es el grupo alfa-carboxilo. Es el primer aminoácido, perdón, el alfa es el último aminoácido, el C terminal. Si está entre 3 y 5, yo digo, o es un aspartato o es un glutamato. Si es entre 5 y 7, donde está el pK de la histidina, es un grupo imidazol de la histidina. Es una histidina la que está en el centro catalítico. Si es entre 7, 5 y 8, es cualquier aminoácido, pero es el grupo N terminal, el primer aminoácido de la cadena. Si está entre 9, 5 y 10, 5, es una lisina. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, ya esto me estaba diciendo qué aminoácidos están involucrados en el centro catalítico de las enzimas. Entonces, esto más o menos fue en los años 60. Yo todavía era pequeño, pero ya me enteré después por la historia que los investigadores en enzimas trabajaban así. Entonces, acá, ¿cuál sería? Si es 1.2 y acá 2.8, ¿qué aminoácidos son? Generalmente todas son 2 aminoácidos que están involucrados en el proceso. 1.2 y 2.8. Si es 1.2, no hay. Esto es un aminoácido, puede ser otra cosa. Puede ser. En la época de los 60 no tiene que ser un aminoácido, es el más bajo. ¿Cuál sería el más bajo? Este. Es el alfa-carboxilo terminal. ¿Ya? Pero después eso lo que podría ser cualquier otra molécula, incluso hasta el agua, o ion metálico, que tiene un pK determinado, en fin, ¿no? Y en el otro que sería un valor de, 2.8, ¿cuál podría ser? Nos vamos a este, podría ser este, ¿ya? O un aspartato. Pero ojo, en ese entonces la ciencia estaba, digamos, pensando en que los pKs de los aminoácidos se mantienen en la estructura de la proteína. Eso no es cierto. La influencia de los otros aminoácidos hacen de que el pK cambie, ¿ya? Hacen que el pK cambie, ¿de acuerdo? Entonces puede bajar un poco más, hasta 3 unidades, ¿no? Pero esto fue un primer intento para tratar de resolver el comportamiento del pH. Entonces, se pensaba, porque la primera enzima que se estudió fue la lisozima, como les conté con Alexander Fleming. Alexander Fleming encontró que eran 2 aminoácidos, no él, sino los bioquímicos de esa época, que era una lisina, un glutamato y un aspartato. Por eso es que la curva está muy marcada para el lado del pH ácido, ¿no? Muy bien. Entonces, estos experimentos más o menos nos indicaban que hay 2 aminoácidos involucrados en la catálisis. ¿Eso es cierto? No. Hemos visto el de la quimotripsina. ¿Cuántos eran? 3. Entonces, no es tan cierto. Y actualmente, que ya se conocen casi todos los mecanismos de todas las enzimas de la naturaleza,
hay algunas que ni siquiera participan en aminoácidos, no puede ser otra molécula distinta. Por ejemplo, en la anhidrasa carbónica no es un aminoácido, es el agua el que hace el ataque nucleofílico. ¿Correcto? Entonces, bueno, ese es el problema de la bioquímica, que avanza. Entonces uno dice, ¿y ahora qué le enseño al alumno? Si esta información ya está muerta. Esta información ya es anticuada. Pero les pongo como para que vean un criterio que me podría dar una idea de qué aminoácidos estarían involucrados. Y si se trata, por ejemplo, de la tripsina, ya serían aminoácidos como la histidina, aquí y acá, 9 punto y pico, ya es un aminoácido básico, que podría ser de repente por aquí la cisteína o de repente la tirosina, ¿no? El aminoácido involucrado en la catálisis que tiene que hacer el ataque nucleofílico, ¿no? Muy bien. Otro efecto es el efecto de la concentración de la enzima. Si yo pongo diferentes concentraciones de la enzima, harto sustrato obviamente, y acá veo la velocidad, voy a encontrar una línea recta. Al aumentar la concentración de la enzima, al aumentar la maquinaria de catálisis, obviamente aumenta la velocidad de reacción. Va a seguir aumentando. ¿Hasta cuándo? Hasta que se agote el sustrato, ¿no? Si hay ya poco sustrato, pues ya se voltea, pero eso no es así. Siempre se hacen las determinaciones con una alta concentración de sustrato. Perfecto. Acá tengo el mismo experimento, pero visto desde otro punto de vista para que vean la comparación, ¿no? Acá he puesto una concentración de enzima, ya no estoy poniendo aquí velocidad de reacción, sino ya estoy poniendo sustrato transformado en producto, o si quieren producto formado, sustrato que desaparece o producto que aparece. Y vean que a esta concentración 1x de la enzima me sale una línea con una pendiente determinada a través del tiempo. Duplico la concentración de la enzima, la pendiente es mayor. Triplico la concentración de la enzima, la pendiente es mayor. Cuadruplico la concentración de la enzima, la pendiente es mayor. Entonces, ¿cómo encuentro la velocidad? Saco la pendiente. Aquí, ¿cómo encuentro la velocidad? Simplemente la miro acá. No, es que estoy graficando otra cosa. Fíjense bien qué es lo que se grafica cuando hay una pregunta en el examen. Esto ya es velocidad. Esto no es velocidad. La velocidad sería la pendiente aquí. ¿De acuerdo? No se olviden. Muy importante ver eso. Entonces, ¿cuál es la concentración de la enzima que hay en el organismo, en las células? Depende de qué enzima. Qué importante es la enzima, cuántos sustratos se haya acumulado, cuántas enzimas se tienen que sintetizar para cambiar, transformar todo ese sustrato. Eso es ya una característica de cada enzima y de cada tipo de tejido, cada tipo de célula. ¿De acuerdo? Habíamos dicho entonces que ¿quién estimula que se sintetice la enzima? El propio sustrato, que se empieza a acumular, el sustrato va al núcleo y le dice al DNA, por favor me estoy acumulando, transfórmame. Se abre el DNA, expresa el gen correspondiente, sale el RNA, el mensajero ya transformado, entra al citosol, pasa por el ribosoma y se forma una cantidad determinada de la enzima, depende de cuánto haya solicitado el sustrato, ¿correcto? El propio sustrato como que ya dice, necesito tanto de enzima. Empieza la transformación y después de que ya el sustrato desaparece, ¿qué pasa? La enzima es destruida. Eso ocurre en segundos, o sea, el metabolismo funciona así. Mientras tanto, ¿qué pasó con el ADN? Se volvió a enrollar adecuadamente y se volvió a esconder, hasta que venga otra solicitud de ese gen. Pero hay otros genes que se pueden estar expresando en ese momento, ¿no? Muy bien. Efecto de la concentración del sustrato. Entonces, cuando estudiamos este factor, la concentración del sustrato, lo que vamos a obtener es la famosa ecuación de Michaelis-Menten, ¿no? El comportamiento de Victor Henry y Michaelis-Menten de comportamiento hiperbólico, que está bien explicadito en este esquema, ¿no? Fíjense lo que dice acá. Yo tengo una cantidad fija de enzima, 4 enzimas. ¿Ya? 4 enzimas igual 4 enzimas. Cuando tengo, digamos, en los primeros momentos una concentración baja de sustrato, de repente solo una enzima está trabajando, entonces mi velocidad es pequeña. Aumenta la concentración de sustrato y de repente 2 enzimas están trabajando, por eso mi velocidad aumenta. Cuando la mitad de moléculas está trabajando,
esa concentración de sustrato corresponde a la KM, ¿no? Y en este lado viene a ser la velocidad que corresponde a la mitad de la velocidad máxima, porque la mitad de enzimas está trabajando, o su mínimo, así decimos. Sigo aumentando la concentración de sustrato y ahora 3 enzimas trabajan, aumenta la velocidad. Sigo aumentando y ahora 4 trabajan, llegué a la velocidad máxima. Sigo aumentando, ya no va a aumentar, ya llegué a la velocidad máxima porque todas están trabajando. Entonces la velocidad se hace constante, ¿correcto? Esa sería velocidad máxima. Entonces, miren el esquema y vean que la cantidad de enzima es una cantidad fija que el organismo sintetiza, que la célula sintetiza, no es una cantidad indefinida. Más o menos estamos hablando de 10 a la 4, 10 a la 5, digamos, moléculas. Si comparamos con cuánto de sustrato hay para transformar en el organismo, puede ser 10 a la 12, 10 a la 11, miren cuánto sustrato comparado con la cantidad de enzima. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá tenemos la explicación de por qué la concentración de sustrato produce una línea. Perdón, concentración de enzima produce una línea. La enzima son estos rojitos que están aquí. Son 3 concentraciones, acá solo hay 3 enzimas. Acá hay 2, 4, 7 enzimas, acá hay 12 enzimas. Estoy aumentando la concentración de enzima. Pero fíjense, en verdecito está el sustrato, hay harto sustrato. Entonces, cuando yo pongo 3 enzimas, pues las 3 están trabajando y van a dar 3 productitos en un tiempo determinado, un minuto. Si pongo 7 enzimas, pues voy a aumentar la velocidad porque me van a dar 7 productos en un momento. Pero si pongo 12, obviamente me va a dar mucho más. ¿Por qué? Porque hay bastante sustrato. Hay sustrato disponible. O sea, el sustrato no es una cantidad que yo la voy a decir, es que no hay más sustrato. No, voy a poner cantidades gigantes de sustrato siempre en la medición. Pero cuando se trata de enzima, no, la enzima la pone la célula. ¿Cuánto enzima tienes? Allá, hace poquito nomás, entonces hago la cinética y obtengo esta gráfica. ¿Está entendido entonces? ¿No? Muy bien. Esto lo vamos a hacer en la práctica de la siguiente semana para encontrar exactamente esta curva y esta curva. Efecto de la temperatura. Pues también la temperatura es otro factor que afecta a la enzima. Decimos, bajo el principio de la energía cinética, que al aumentar la temperatura, las moléculas de enzima y las moléculas de sustrato se mueven cada vez más, ¿no? Y 0 grados están quietas, congeladas. 1 grado, 5 grados, 15 grados, 25 grados, 37 grados, 60 grados, mucho más. Entonces, a medida que aumenta la temperatura, la energía cinética tanto de la enzima como del sustrato aumenta. Posibilidad de encuentro cada vez mayor. Entonces, empieza mi curva a temperaturas de 0 grados, 15, 20, 25, 30, 37, 40, y ahí llego a un tope, y después sigo subiendo a 45, la actividad decae. ¿Por qué decae? Porque la enzima se desnaturaliza. ¿De qué le vale juntarse más con el sustrato si la enzima está totalmente doblada, de otra manera plegada mal, y no tiene la función correcta? Entonces, esta es la típica curva del efecto de la temperatura, como una cumbre, no una cumbre irregular. Mientras que el efecto de la concentración de la enzima es una recta. El efecto de la concentración del sustrato es una hipérbola rectangular. Y el efecto del pH es una campana de Gauss, casi simétrica, como un pH óptimo. Listo. Eso es la cinética. ¿Ya? Vamos a empezar ahora con un concepto que se llama el Q10, que viene a ser el incremento de la velocidad de reacción cuando yo aumento 10 grados de temperatura a la misma. Una reacción enzimática, si la tengo a 10 grados, por decir, me va a dar una velocidad. Si la aumento a 20 grados, 10 grados más, la velocidad se va a duplicar prácticamente. Si esa de 20 la aumento a 30, pues se va a duplicar. Entonces, cada vez que yo aumento 10 grados, prácticamente la velocidad se duplica. Ya eso es una constante, claro, no exactamente, pero aproximadamente. Esto me permite más o menos intuir cuánto necesito yo para hacer una medición, ¿ya? Pero recordemos que esto solo es en intervalos de temperatura hasta 40 grados.
De 30 a 40 también se duplica, pero de 40 a 50 se duplicará. No, porque la enzima ya se ha desnaturalizado. Entonces solo funciona hasta 40 grados aproximadamente, incluso menos. Listo, ese es el Q10. Entonces, yo podría con un experimento de temperatura calcular la energía de activación que tiene una reacción enzimática. Si quiero saber cuál es la energía de activación de una reacción sin enzima, la puedo buscar en el texto. Por ejemplo, la transformación de lactato en piruvato. ¿Cuál es su energía de activación? Aparece en el libro, esta. Pero ¿qué pasa cuando yo pongo la enzima lactato deshidrogenasa? Va a disminuir la energía de activación. ¿Y cómo la puedo yo calcular experimentalmente? Con un experimento de temperatura. Esta es la fórmula de la famosa ecuación de Arrhenius, y yo quiero hacerles un comentario porque cuando yo entré a trabajar aquí tenía una profesora, la doctora María Bernal, que era muy exigente y la considerada la más antigua, la más viejita de todos los profesores, y la doctora Bernal siempre sacaba su ecuación de Arrhenius. Yo cuando llevé el curso, yo le decía, pero doctora, ¿por qué es la ecuación de Arrhenius? Es una ecuación que se patentó en el año 1895, tan antiguo. Pero es que esa muestra la interacción, la dependencia de la temperatura que tiene una enzima, una reacción enzimática. Pero doctora decía, en el año 1895 todavía no se sabía de las enzimas. Me decía, pero todas las reacciones son iguales, ahí encuentran la energía de activación sin enzima. Eso lo hizo Arrhenius. Y siempre preguntaba, yo fui también su alumno, pues preguntó eso, pero qué fue lo interesante, ¿no? Que utilizando esta ecuación yo podía encontrar con un experimento de temperatura cuál es la energía de activación de una reacción enzimática. Entonces, ¿qué se hace? La ecuación dice que el logaritmo de la constante de velocidad 2, o sea, hago una medición a una temperatura, por decir a 30 grados K2 y a 15 grados K1, ¿ya? A esa temperatura, y encuentro la velocidad de reacción, que es proporcional a la constante de velocidad, a 30 grados y a 15 grados. EA es lo que voy a encontrar. 2.3 una constante, R es la constante de los gases, 1.987 por esta kilocalorías por mol, y acá pongo las temperaturas que he usado, pero en grados Kelvin. Si he usado 30 grados más 273, 20 grados más 273, igual aquí. Claro, pero 10 graditos, entonces, pero me salen así. Como tengo todos los datos, les pido un EGA y más o menos me indica cuál es la energía de activación de esa reacción enzimática. ¿Ya? Si quiero saber de la reacción enzimática, está en los textos, pero si es enzimática, se puede saber cómo está. Entonces, para la doctora Bernal esto era muy importante. Pero yo le criticaba por el hecho de que Arrhenius fue un químico que trabajó en los años 1880 hasta 1898-99, ¿no? Y sacó su ecuación, ¿no? Y bueno, en el año 1932-33 aparecen dos grandes investigadores de las enzimas que son Maxwell y Boltzmann. ¿Ya? Estos dos investigadores trataron de encontrar pues sentido a la ecuación de Arrhenius, pero ellos tomaban en consideración varios factores. Ellos decían, por ejemplo, pero la unión de la enzima con el sustrato puede ser efectiva, puede ser efectiva si golpea en este lado. ¿Cuál es la probabilidad de que golpee en el centro? Otro factor, decían, por ejemplo, ¿cuál es el tamaño del sustrato, cuál es el tamaño de la enzima, qué probabilidad tiene de que encaje? Otra, cuando se golpea la enzima con el sustrato, la energía que le da la enzima al sustrato, ¿en cuánto le sube la energía? Si es suficiente como para vencer la barrera de energía de activación. Entonces, tomaron, por decir, 50 variables para considerar la fórmula, hacen su despeje y llegaron exactamente a la misma fórmula de Arrhenius. ¿Por qué? Porque lo que varía son varias constantes, que en total todas terminan siendo una constante final, ¿no? Algo así como lo que hemos visto al deducir la ecuación de Michaelis-Menten, K-1 más K1 sobre K2, son tres constantes que le hemos puesto KR. Entonces, igualito,
Maxwell y Boltzmann a todas sus constantes le pusieron ese valor y resultó ser exactamente la misma ecuación que la de Arrhenius. Nos recuerdo que le dije a la doctora, ¿usted sabía eso? No, me dice, pero se da cuenta, por eso decía que era importante. Siempre preguntaba esos problemas, esos ejercicios, ¿no? Mientras que el doctor Gutiérrez, que era el fundador de la cátedra, un poco menor que ella, más se preocupaba en preguntas de memoria. Hágase todos los intermediarios del ciclo de Krebs. Escribiendo bonitos uno por uno. Puesto ya pongan encima de cada reacción. El doctor no se... Bueno, preguntaban así. Creo que vamos a volver a hacer, no, que estudien más. Para que se aprendan el rap del ciclo de Krebs. Claro, o sea, cuando yo trabajo con organismos de periano, para transformar el organismo vulgar o natural, simplemente se está constante con 2, 3. Lo cual eso de hecho que lo han visto en sus matemáticas de colegio, pero no se acuerdan. Pero no vamos a analizar eso, pero siempre recuerda que cuando en 2.3 se refiere al organismo vulgar, por eso lo organismo de 10. Pero cuando está en el organismo de periano. Entonces, para transformar esto, porque esta es la primera ecuación de Arrhenius, para transformar esto en esto es multiplicarlo por 2.3 y ya se transforma en un organismo vulgar o natural. ¿Ya? Entonces, pregunta. Esta sí es fija. ¿Se puede determinar el aminoácido involucrado en el centro catalítico con un experimento de efecto del pH? ¿A ciencia cierta? No, aproximadamente, probablemente, pero se puede. Si les hacía esta pregunta en los años 60, todos decían sí, pero ahora es no necesariamente. Pregunta ahora, ¿yo puedo encontrar la energía de activación de una reacción enzimática con un experimento de temperatura? Sí, sí se puede. ¿Ya? ¿De acuerdo a la ecuación de Arrhenius? ¿No? ¿Por qué? Porque acabo de obtener la velocidad que es proporcional a la constante de velocidad, pongo las temperaturas en grados Kelvin y obtengo el valor de Giga. Entonces, ahí es donde se dieron cuenta, de acuerdo al Q10, acuérdense qué dice el Q10, que si yo subo 10 grados, se duplica. Si subo 10 grados, se duplica. Me voy a dar por. Vamos a suponer que se me ocurre temperatura de 20 grados y 10 grados. 10 grados de diferencia. ¿Ya? Igual acá, 20, 10 grados Kelvin. ¿Qué significaría? K2 se duplica respecto a K1, entonces logaritmo de 2. ¿Sí? Logaritmo de 2 aproximadamente. Entonces puedo encontrar aproximadamente la energía de activación sin necesidad de hacer el experimento, simplemente aplicando el término de Q10. Y me va a salir un valor de 10, 11, por ahí, 11, digamos, kilocalorías por mol por grado Kelvin, comparado con la energía de activación inicial que puede ser 32, 30, 29, 28, o sea que definitivamente la enzima baja la energía de activación. Es para probar ese tipo de conceptos. ¿Correcto? Está fácil, ¿no? ¿Cómo lo complicamos? Los clases de medicina muy ágiles, compliquémosle las cosas un poquito. Bueno, muy bien, a ver, vamos a hacer este ejercicio. Si quieren lo ponemos también en el examen para que ya se los hago y lo dicho. Ya. ¿Cuál es la velocidad inicial de una enzima expresada como porcentaje de la velocidad máxima cuando la concentración de sustrato es igual a la KM? Voy a poner, dice la ecuación de Michaelis, la velocidad inicial es igual a velocidad máxima por concentración de sustrato sobre Km más concentración de sustrato. Listo, esa es la ecuación básica de Michaelis. Me está diciendo, ¿qué pasaría si la concentración de sustrato es igual a la Km? Voy a poner un valor arbitrario, ¿eh? 2, ya. Vamos acá, velocidad inicial es igual. Vmax, si la concentración de sustrato es 2 y la Km también es 2, 2 más 2, 4. Ya. Velocidad inicial es igual. Es igual a la mitad de la velocidad máxima. Entonces, cuando la concentración es el concepto Km, cuando la concentración de sustrato es igual a la Km, la velocidad máxima es la mitad. Exactamente.
Estoy probando un concepto que lo hemos dicho por ahí. Segundo ejercicio. ¿Y cuál sería la velocidad inicial de una enzima expresada como porcentaje de la velocidad máxima cuando usamos una concentración de sustrato igual a 10 km? 10 veces el km. Ya, a ver, vamos a ver. Velocidad inicial es igual. Vmax, este es la 1 y este es la 2. Se las pongo para que ya la aprenda y la copien, la memoricen y la copien. Ya. Estamos diciendo que voy a poner concentración de sustrato 10 veces la km. 10, acá sería 1 más 10. Velocidad inicial es igual a Vmax 10 onceavos, ¿no? O sea, 11 sería el 100%, 10 ¿cuánto será? A ver, ¿quién me dio con eso para ganar su punto? ¿Qué porcentaje de la velocidad? ¿Usted conoce? Ya, profesor, nos ha engañado, dicen ustedes, porque usted nos ha dicho que cuando estamos con 10 km estamos en velocidad máxima. Y ahí dice que no, estamos solo en el 90.9, digamos el 91% de la velocidad máxima. No les engañan, porque lo que pasa es que la ecuación de Michaelis-Menten no es exacta, ¿sí? Si hacemos el ploteo utilizando la de Lineweaver-Bull, ahí sale 100%, ¿sí? ¿Captan la idea? ¿Por qué no me sale 100% y recién estoy en 90%? Ustedes dirían, le estoy probando aquí que la ecuación de Michaelis-Menten no es correcta. Usted nos dice que bastan 10 km para estar seguros de que estamos en velocidad máxima y no estamos al 90.9% en la velocidad máxima. ¿Por qué? Porque la ecuación de Michaelis-Menten no es exacta. ¿Qué hemos dicho? ¿Se puede encontrar la velocidad máxima y la km con la ecuación de Michaelis-Menten? No. ¿Por qué no? Porque por definición, un hipérbola rectangular trata de llegar a un máximo, pero no lo alcanza acá, no lo alcanza en el infinito, por lo tanto, realmente no existe. Entonces, por eso es que nos sale el 100% acá como debería ser. ¿Ya? Pero experimentalmente se sabe que sí, nos hemos pasado incluso de que toda la enzima esté trabajando por un tiempo más o menos importante, hasta 10 minutos, sin que cambie la concentración de sustrato de una manera que modifique la velocidad. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta aquí? Está fácil, que es muy fácil. Todo está fácil. ¿Ya? ¿Se les puede poner deduzca la ecuación de Michaelis-Menten? Sí, yo sé que algunos se van a divierten, porque ahí está la diferencia. Yo sí puedo hacerlo, pero yo sé que la mayoría no, que la pobre. Todos tienen que saber la deducción. Claro, es una deducción muy interesante, muy hábil. Recuerden las condiciones. Primero, velocidad inicial. Segundo, retiramos de la ecuación el K-2, ¿no? De regreso. ¿Por qué? Porque hacemos justamente mediciones al inicio. Tercero, tomamos en consideración que concentración de la enzima se refiere a la enzima líquida. Cuarto, planteamos una primera reacción en la condición de equilibrio de S y luego una segunda reacción para el otro lado. Y la mezcla de los dos es la ecuación de Michaelis-Menten. Así de simple. Si la chequean en la diapositiva o en cualquier texto, pueden entenderlo perfectamente. Ya son 5.
Bueno, era ayudante de la cátedra de bioquímica, todavía no era profesor. Recuerdo que venían pues, los chicos de años superiores que querían trabajar como profesores. Bueno, todos los que han venido al final se fueron, no han quedado muchos, pero estaban pues, tan entusiasmados con la parte de la bioquímica. Y yo siempre les decía en broma, ya encontraron la enzimasa. Enzimasa, ¿cuál enzimasa? La única enzima que cataliza todas las reacciones, imagina, todas. ¿Existe? Sí, existe. ¿Y dónde se sintetiza? No sabes. Bueno, vayan a leer. Pues venían a decir, te está burlando. La famosa enzimasa. Después, recuerdo que todos los viernes los profesores, los que resultaron ser mis maestros, hacían sus reuniones, pues salían los viernes con los profesores de fisiología. Entonces los profesores de fisiología eran como 7, 8, bioquímica eran como 6, farmacología eran como 5, y por eso el bloque con todos los ayudantes nos llevaban a comernos algo ahí en la cafetería. Todos los viernes, era un ambiente muy simpático, muy bonito, ¿no? Bueno, pues nosotros los ciudadanos no teníamos plata, pero nos invitaban, ¿no? Pero esa invitación pues terminaba haciendo de que de pronto el profesor de bioquímica me diga, ya Iván, la siguiente clase la haces tú. Pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo tratar a los chicos? No puedes. Claro que puede. Cuando me empecé a rehusar, yo empecé a tener ya enemigos, profesores enemigos. Entonces, todos los que decían sí a todo eran los profesores, los ayudantes amigos, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, mi hermano mayor, pues, fue mi maestro, y él, pues, no me daba oportunidad, pero mi hermano, fíjense, no puedo darte yo que te dé muchos profesores. Había un profesor que se llama Percy Noriega. Ya, claro, la clase, dice 1, dice 2, y a la tercera yo, doctor, usted no va a hacer clases, yo se las voy a hacer. Estás fogueando, pero estás haciendo. Es cierto, doctor, pero bueno, pues pasa una sueñita, algo pues se va a ganar la plata sin hacer. Mucha vaquera y eso, ya enemigo para toda la vida, ¿no? No, es que ya era mucha vivencia. Yo decía, pero Benjamín, mi hermano, no me dejas, no quiere que haga y en todas las clases, ¿no? Igual pasaba, lo que no a mi hermano Azael, Antonio se lo está hablando. Hacer igualito en fisiología, también con agarrar de pescado y así entonces. Bueno, así son los noviciados, ¿no? Pero cuando hemos tenido ayudantes, ya cuando yo era profesor, yo no les dábamos a los chicos clases. Incluso recuerdo que cuando empecé a hacer ya mis primeras clases como profesor, entré como jefe de prácticas, era la doctora Bernarda que me tenía hinchada. Se paraba en una de las noches. Terminaba la clase, acá se equivocaron, eso no es. Sí, doctor, ya. Pero bueno, eso sirvió para formarme, ¿no? Pero sí lo que me da mucha pena es que todos nuestros ayudantes terminaron siendo eminencias. Bueno, tenemos un ayudante que está ahorita en Chile, tiene un alto cargo científico de una clínica muy exclusiva de Santiago, que le gustaba tocar la guitarra, muy divertido. Tenemos otro ayudante que está en Harvard, Marco López, ha sido profesor de medicina en Harvard. Otro ayudante de biología, que era Rodrigo, que es todo un campo de investigación, está en la primera línea de las revistas de bioquímica más importantes de Estados Unidos. Julio Gómez también, que ahorita trabaja, él era químico farmacéutico, él trabaja de estos que realizan los papers de investigación, que se dice, este pasa, este no pasa, ¿no? Ese es su trabajo, imagínense, de una revista súper prestigiosa, ¿no? de varias revistas. Y así, el mismo César Bernabé, que tiene su laboratorio de biología molecular allí en Chumayo, lo conoce, él ha sido nuestro ayudante. Yo recuerdo cuando yo estaba haciendo mi tesis, César entró recién a biología y yo trabajaba con ratas, me acuerdo. Entonces, no le podía confiar mi experimento. Entonces, lo único que le pedía, bueno, ya, yo sacaba el ovario de la ranita, hembra, y al final decía, bueno, pues espérame la rana, ¿no? Sacaba todas las vísceras y cada lista
para darle una sopita de gato, como si el gato comía caldo de rato, eso era todo lo que tenía. Y después, tremendo investigador, ¿no? Que también ha estado en Harvard, y recuerdo que un día vino y me dijo, ya no quiero estar en Estados Unidos, quiero venir a Perú. Y vino con su tutor, un árabe que trabajaba en un laboratorio de Estados Unidos. Hablé con el tutor y me dijo, yo no quiero que César se vaya, porque él es el que mueve el laboratorio. Yo soy el dueño del laboratorio, pero él es el que hace todo. Él soluciona todo. Si se va, ya me quedé sin que César se vino, ahora está trabajando aquí, ahora tiene horas en biología, lo queremos pasar para acá. Ese que me apoyó con las prácticas de biología molecular, porque tiene su laboratorio en Uchumayo. Él tiene, pues, hace diagnóstico molecular, es el primer laboratorio que hubo aquí. Y lo bueno es que nuestros ayudantes, por ejemplo, Marco también tiene su laboratorio de molecular, pero tiene uno en Colombia, uno en Lima, uno en Trujillo, uno, me parece que en República Dominicana, pero nunca puso en Arequipa por no quitarle la gente a César. O sea, no solo había una relación de, digamos, de conocimiento, sino de amistad, una amistad, pero incremental, ¿no? Bueno, son detalles de la vida de la bioquímica. Llegamos a tener nuestro profesor José Gutiérrez Correa, fue rector de la USA por mucho tiempo, pero en su época la política, pues, como siempre, nos mancha a todos. El hecho de que tener el poder y mandar, pues, hace que cometan errores graves, pero fue un excelente profesor, el famoso Loco Gutiérrez. ¿No te hablo de Loco Gutiérrez? No, mi nunca. Era un loco. Yo me acuerdo que teníamos un profesor, un hermano jefe de práctica, yo también ayudante, y entraba a la clase, cuando entraba por el pasillo y cantaba una canción de un cantante mexicano, Javier Solís. Decía, y me llaman el loco, y me llaman el loco, y se iba cantando todo el doctor Gutiérrez salía, hacía sus berrinches. Pero la mejor que hizo fue, porque yo le asistía a 3 promociones, todas sus clases, ¿no? Él no le gustaba que delegar en la clase. Entonces entraba a la clase y miraba grabadoras de creo que todos habían grabadoras de cassette con su micrito. Él entraba y empezaba a patearlas, se bloqueaba, patar como todo. Y nadie miraba, saque su cuaderno de escribir, ¿no? Mucho era un... ¿Y qué no le pasaba al doctor? De todo le pasó, todo lo malo le pasó. Cuando estábamos en una clase ¿se acuerdan de la práctica de proteinuria? Antes no lo hacíamos en cocina, la fuente, sino lo hacíamos directamente al mechero Bunsen. Los alumnos estaban con su mechero. ¿Cómo es la cosa? Se va a pecar, le andamos a todos los corazones. En una de esas, salta la orina caliente y le cae justo en la cama. Si aquí son. Yo estaba. Me escapé, zapateamos a todos. Yo no lo hice, no, pero yo estaba también de ayudar, pero bueno, pasaron tantas cosas. Bueno, algunos de ustedes serán la gente ayudante de la cátedra de bioquímica, ya nos vamos a tener a Freddy que habla. De repente necesitamos que ustedes se entusiasmen por la carrera de ustedes, si es que les gusta la bioquímica, la biología molecular. Ya pueden hacer sus pininos, van haciendo su tesis de paso y ya pues, como les digo, todos los que han pasado, serán unos 20 que han pasado, los 20 se han dejado. Es que siempre dicen lo mismo, no, solo voy a hacer mi residencia y regreso. O sea, ingresan a la verdad, son buenos alumnos, ¿ya? O sea, nos ayudan cuando están en cuarto, quinto, sexto, en la cátedra, aprenden, buenos, pero llegan al momento de dar su examen de residencia e ingresan. No, que yo voy a volver. Nunca volvemos, pues se puede, ¿no? Por eso es que no tenemos, pues, digamos, estudiantes médicos en bioquímica. No hay. Queremos despertar en ustedes esa idea. Muy bien, ya descansamos. Vamos. Siguiente ronda. Son 15 rondas. No. Muy bien. Vamos a ver.
hablar ahora de inhibición enzimática. ¿Qué significa inhibir? Disminuir la actividad de una enzima. Cualquier compuesto, cualquier sustancia que reduzca la velocidad de una reacción enzimática es un inhibidor, ¿ya? Y este mecanismo de inhibición lo utiliza la célula como un mecanismo de regulación. Por ejemplo, cuando una persona está recontra bien alimentada, no hace el ciclo de Krebs. Entonces, las enzimas del ciclo de Krebs son reguladas por algo, son inhibidas por algo, ¿no? Ese es un típico mecanismo de inhibición. Entonces, cuando se estudió en la bioquímica cómo eran esos mecanismos de inhibición, pues se pudo entender que podríamos utilizar inhibidores para tratar muchas enfermedades. Y es bien cierto, más o menos el 60% de los medicamentos que usamos actualmente son inhibidores enzimáticos. De verdad, son inhibidores enzimáticos, ¿ya? Los inhibidores enzimáticos los encontramos en medicamentos, antibióticos, venenos, toxinas, preservantes, insecticidas, etcétera, etcétera. El estudio detallado de la cinética de inhibición es de gran importancia en farmacología. ¿Por qué? Porque, como les digo, el 60% de los medicamentos son inhibidores. Clases de inhibidores, fundamentalmente son tres. Los inhibidores reversibles, que son los que nos interesan actualmente, que son inhibidores que se unen a las enzimas a través de interacciones débiles, es decir, que es un proceso que se le puede hacer la cinética, estudiar, se une y se desune, se une y se desune. Cuando el inhibidor se une a la enzima está convencida de que está bien, no está desnaturalizada, está perfecto, pero no realiza acción catalítica. Entonces yo puedo aumentar la concentración del inhibidor y evitar que la enzima trabaje, pero ella está convencida de que está bien, sigue moviéndose tranquila, porque es lo único que sabe hacer. No la cosa que la enzima le cae un inhibidor y dice, ay, me duele, no, se une el inhibidor y sigue moviéndose. Sale el inhibidor, no cataliza. Se mete el inhibidor, no cataliza. Así de simple. Estas son la clase de inhibición donde se quiere trabajar fundamentalmente en la farmacología. Pero también tenemos los inhibidores irreversibles, que le hemos puesto en realidad pseudo irreversibles, porque el término irreversible sería de que se una y nunca más se desuna, pero sí hay una cinética, pero lenta, de desunión del inhibidor. Pero en este caso los inhibidores se unen a través de interacciones covalentes, interacciones fuertes, y muchos de los medicamentos que se usan ahora son inhibidores irreversibles. Les vamos a llamar con mayor sentido pseudo irreversibles porque tienen una cinética de desunión. No es que toda la vida se una y hay que el inhibidor, ¿ya? Pero hay un detalle importante. En la unión irreversible o pseudo irreversible, generalmente la enzima, podemos decir que ya está destinada a morir. Dado que la vida media de la enzima no está prolongada, se mete un inhibidor irreversible y ya la enzima ya le echamos una chapa encima. Pero si es un inhibidor reversible, podemos esperar de que se revierta el proceso. Muy importante, ¿ya? La KM de un inhibidor, que es un sustrato más que es una enzima, se conoce como KI, constante de inhibición, y viene a ser un valor, en el caso del inhibidor pseudo irreversible, muy pequeñita, o sea, tiene una altísima afinidad. Entonces, el veneno, el inhibidor, el tóxico, el pseudo irreversible, se pega a la enzima y no la suelta prácticamente, se queda allí bien metido y la enzima se muere y se acabó el asunto. ¿Cuál es el problema de un inhibidor pseudo irreversible? Se los digo desde un punto de vista ecológico. Como la enzima está muerta, con su inhibidor ahí, bien abrazada a su inhibidor, la célula, la enzima ha protegido al inhibidor y no ha permitido que la célula le dé una respuesta inmediata al inhibidor y forme algún componente que lo pueda neutralizar, ¿no? Como vamos a ver más adelante en el curso. Mientras que el inhibidor reversible, como está que se suelta, se pone, inmediatamente el sistema de alerta ya está sintetizando algún componente para neutralizar ese compuesto. Entonces el compuesto al final es metabolizado y sacado del ambiente. Pero en la inhibición reversible se queda en el ambiente el inhibidor, se va con su cadáver, si es que es un veneno, una toxina, y no ha podido ser metabolizado, ¿no? Muy bien, miren las constantes, las de inhibición o KM del inhibidor es de 10 a la menos 8 a 10 a la menos
12 molar. ¿Qué tal afinidad de unión, no? Y por último, los inhibidores suicidas, que también se presentan, esto es algo muy interesante, que son químicamente inactivos cuando la enzima no está presente. Por ejemplo, así funciona el alopurinol. ¿Saben para qué es el alopurinol? Para el tratamiento de la moto, ¿no? Se une a una enzima que se llama sartina oxidasa, que es la que corta el ácido úrico. Entonces, si yo le doy a un paciente alopurinol, no forma ácido úrico, baja sus niveles de ácido úrico y se siente mejor. El ácido úrico, el alopurinol como tal, puede estar circulando y no pasa nada, si no está en enzima, no es inhibidor. Pero cuando aparece la enzima, la sinteticé, ya la tengo allí, viene el alopurinol y se pega a la enzima y la enzima lo transforma en otro compuesto. Recién ese compuesto es el inhibidor de la enzima. O sea, he generado una sustancia que recién se vuelve venenosa para la enzima. Por eso se llama suicidio, ¿no? Es un suicidio lo que está haciendo. Pero si no está la enzima, el alopurinol puede tranquilamente circular y no pasa nada. ¿De acuerdo? Muy bien. Los inhibidores enzimáticos utilizados como medicamentos, como drogas, ¿no? Muchas medicinas actúan como inhibidores. Al menos la mitad de los medicamentos más comunes de Estados Unidos son inhibidores enzimáticos. Un ejemplo, la penicilina, bacterias, la amoxicilina también, ¿no? Que inhiben a las enzimas involucradas en la síntesis de la pared celular de las bacterias, ¿no? Si vemos, por ejemplo, un antipirético, ¿qué es antipirético? Un medicamento un antihipertensivo, por menos en farmacología, son inhibidores enzimáticos, ¿no? La mayoría de la quimioterapia contra el cáncer son inhibidores enzimáticos, todos son inhibidores del cáncer, ¿ya? Por eso la importancia de estudiar este capítulo. Muy bien, vamos a estudiar solo la inhibición que podemos manejar y la que se recomienda, la inhibición reversible. Si alguno de ustedes va a sacar un medicamento al mercado, ¿sabe? Van a valerse de este tipo de inhibición reversible porque es la que no es tan dañina y es muy fácil de manejar, ¿ya? ¿De qué se trata? Esta es la que vamos a estudiar, como dice acá, porque es más recomendable de aplicar. La inhibición reversible puede ser de tres tipos: competitiva, no competitiva y acompetitiva. Competitiva, no competitiva y acompetitiva. Comencemos con la inhibición competitiva. ¿A qué se refiere? Esta de acá es la enzima y este es su sustrato normal. Pero podría existir un inhibidor que se pueda meter en el sitio de unión del sustrato y ya no deje que la enzima, que el sustrato, normal ingrese. Entonces, por eso es competitiva, por competición, ¿correcto? Vamos a hacer una reacción competitiva en las prácticas. Por ejemplo, el succinato, que es el sustrato normal, es inhibido por el malonato. Le ponemos malonato porque es malo, que tiene una función similar de interacción con el enzima. Entonces, o se mete el succinato o se mete el malonato. ¿De qué va a depender? De la cantidad. Si yo le pongo una cantidad similar de malonato y succinato, la KM del malonato es un poquito más pequeñita. ¿Por cuál tendría más afinidad? ¿Por el succinato o por el malonato? Si la KM del malonato es más pequeñita, por el malonato. Entonces se da la inhibición, ¿correcto? Pero ¿cómo puedo revertir yo? Clínicamente, ¿cómo podría revertir a este veneno que se llama malonato? Le aumento el succinato, le doy una sobredosis de succinato al paciente y por competencia gana el succinato y recupera su capacidad para generar ATP. ¿Se dan cuenta? Ese tratamiento, digamos que lo acaban de ver chiquitito, lo van a aplicar en muchos medicamentos que ustedes van a utilizar. ¿Cómo van a ver farmacología? Muy bien. Entonces, cuando yo tengo mi ecuación de Michaelis-Menten, me da esta gráfica en negrito, no hay inhibición, no tengo mi velocidad máxima, tengo mi KM en negrito. Pero ¿qué pasa cuando yo pongo un inhibidor competitivo? El inhibidor competitivo, en presencia, digamos, cuando hago este estudio cinético, miren lo que va a hacer. Va a meterse, va a competir y va a hacer que mi gráfica de Michaelis-Menten sea esta otra. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha variado? Ha aumentado la KM, pero no ha modificado la velocidad máxima.
Miren qué interesante es inhibidor competitivo. Aumenta la KM, pero no modifica la velocidad máxima. O sea, pasa eso, ¿no? La enzima con el sustrato, normalmente pongo el complejo enzima sustrato y me da el producto. Pero si yo le pongo el inhibidor competitivo, va a formar el complejo enzima inhibidor, pero este ya no forma producto. Entonces ahí se manifiesta la inhibición. ¿Correcto? La ecuación de esta sin inhibidor es la ecuación de Michaelis-Menten, la normal. Velocidad inicial es igual a Vmax por concentración de sustrato sobre Km más concentración de sustrato. Pero si le pongo el inhibidor, miren cómo se modifica la ecuación de Michaelis-Menten. Vmax, concentración de sustrato, igual, Km igual, pero acá hay un intruso. Esto que está en estos, ¿qué es esto? Paréntesis. 1 más concentración del inhibidor sobre Km del inhibidor, que ahora le llamamos Ki, más concentración de sustrato. Normal. O sea, este intruso va a afectar la ecuación. ¿Pero dónde la afecta? Matemáticamente. No afecta la velocidad máxima, sino afecta la KM. La multiplica, por lo tanto, la aumenta. ¿Ven? No modifica la velocidad, pero sí la KM. ¿Se dan cuenta? Ya. Esto es en Michaelis-Menten. Pero ahora voy a hacer el ploteo de los inversos. Pongo la ecuación y al hacer la deducción en presencia de ese intruso, voy a ver que la ecuación de Lineweaver-Burke ahora, el intruso se mete en este lado, donde está la pendiente, Km sobre velocidad máxima, está multiplicando o modificando la pendiente. Pero ¿qué pasa con la velocidad máxima? No la toca. El intruso no la toca. Entonces, hago la gráfica, esto en azul es sin inhibidor, y esto en rojo es con inhibidor competitivo. Y miren, no modifica la velocidad máxima, por lo tanto el punto de interacción con el eje Y es el mismo, pero sí el punto de interacción con el eje X ha variado. ¿Aumentado o disminuido? Recuerden que esto corre en este sentido, 1, 2, 3, 4 va aumentando, y acá menos 1, menos 2, menos 3 va aumentando. Pero si esto ha disminuido, como es el inverso, entonces ha aumentado la KM, ¿no? Aumenta la KM, pero no varía la velocidad máxima, ¿sí? Entonces el intruso solo ha afectado la pendiente. ¿Ha aumentado o ha disminuido la pendiente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es más pendiente, el azul o el rojo? Eso vamos a preguntar, ¿no? ¿De acuerdo? Ha aumentado la pendiente. Ha aumentado. Correcto. Listo. Acá tenemos el ejemplo justo. Esta reacción la vamos a ver en la práctica de oxidaciones biológicas, en la quinta práctica, donde vamos a colocar una enzima succinatosa deshidrogenasa, que es una enzima que está en la membrana mitocondrial interna. Vamos a usar músculo de oveja, músculo cardíaco de oveja. ¿Sí? Va a tener que comprar una ovejita, un corazoncito de oveja, y de ahí vamos a hacer un homogenizado, y de ahí vamos a sacar, claro, con lo que queda, los productores hacemos un anticucho. Entonces, un día dijimos, chicos, tienen que crear un corazoncito de oveja, como siempre alguno de la medicina, ¿y cuántos puntos? Bueno, pues les pondremos un puntito. Dijimos esa vez, no, ahora ya no hay puntos. Miren lo que pasó, ¿no? Llegamos a la práctica y teníamos como 20 corazones de oveja y 3 corazones de vaca. Obviamente una anticuchara, ¿no? Entonces hicimos todos a una anticuchara. Tuvimos que ponerle puntos a todos de hablar porque hasta los que prepararon el menjunje y todo el asunto lo hicieron también, que ya ni modo, pero un punto para todos. Pero ahora, para que no haya esa discriminación de puntos, vamos a traer a nosotros el corazoncito. A menos que uno de ustedes diga, no, yo vivo al lado del caballo, al lado del mercado, tengo un corazón fresco. Bueno, pues de ahí sacamos la enzima succinato deshidrogenasa que está unida en la membrana mitocondrial interna. Le ponemos succinato y nos va a dar este compuesto que se llama fumarato.
fumarato, es un intermediario del ciclo de Krebs, dos intermediarios del ciclo de Krebs. Pero si yo le pongo malbonato, el malbonato se mete al sitio de unión de la enzima y no me va a dar barato. Entonces como que se detiene el proceso. Y voy a probar, voy a poner primero la misma cantidad de succinato, la misma cantidad de malbonato. Luego aumento el succinato más que el malbonato. Luego aumento mucho más el succinato más que el malbonato y veo cómo la reacción se revierte. O sea, la enzima está siendo reutilizada con el fin correcto, con la verdadera razón de su función, no formar el fumarato. ¿Correcto? Esa es una inhibición competitiva. Muy bien. Segundo tipo de inhibición reversible es la no competitiva. ¿Cómo vamos con el tiempo? 10 minutos, ¿no? Ya, hagamos esto. Ya. Inhibición no competitiva. En este caso, el inhibidor no se une al sitio de unión del sustrato, sino a un sitio diferente. Pero miren lo interesante. Este es el sustrato en verde oscuro y este es el inhibidor en amarillo. Entonces, el sustrato tiene su agujerito para aceptar al sustrato desde encima sin problema. ¿Ya? Pero fíjense, este es el centro catalítico, ahí se realiza la catálisis, está muy cerca del sustrato. Pero ¿qué pasa si se mete el inhibidor? Observen, se mete el inhibidor, el sitio de unión del sustrato está limpio, puede verse el sustrato, pero miren qué hace con el centro catalítico. Lo modifica. Entonces, se mete el inhibidor, ya no se puede procesar al sustrato. Esa es la típica inhibición no competitiva. Si se mete primero el inhibidor, ya mueve el centro catalítico y por más que entre el sustrato, no va a haber catálisis. ¿De acuerdo? Entonces, esto es no competitivo. ¿Qué significa entonces? Que la enzima tiene un lugarcito para el inhibidor y un lugarcito para el sustrato. Muy bien. Acá en negrito está sin inhibición, sin inhibidor no competitivo, y en rojo, fíjense cómo ha terminado la reacción. ¿Qué pasa con la velocidad máxima? Ha disminuido. ¿Pero qué pasa con la KM? Se mantiene. O sea, no modifica la afinidad por encima, pero la velocidad máxima disminuye el inhibidor no competitivo. Entonces, al hacer la ecuación de esta curva roja, encuentro este resultado. Fíjense cómo la ecuación de Michaelis-Menten ha sido modificada con el mismo intruso, 1 más concentración del inhibidor sobre KI, pero aquí específicamente está dividiendo la velocidad máxima, está disminuyendo la velocidad máxima, pero la KM la respeta, no le hace nada. ¿Se dan cuenta? Matemáticamente, ¿no? Muy bien, entonces más o menos es esto, ¿no? La enzima se puede unir al sustrato, se pone complejo enzima-sustrato, enzima-producto. Esta es la reacción cuando no está presente el inhibidor no competitivo. Pero si está presente el inhibidor no competitivo, puede unirse la enzima al inhibidor y formar el complejo enzima-inhibidor y luego unirse al sustrato. Pero este complejo ternario, enzima-sustrato-inhibidor, no funciona. O puede ser que primero se una al sustrato y luego al inhibidor, pero esto tampoco funciona. Entonces, solo esta es la única que funciona. ¿Ya? Muy bien. El intruso entonces se ha metido aquí abajo. Está dividiendo, está disminuyendo la velocidad máxima y no le hace nada a la calle. Hago el ploteo de los inversos y me doy cuenta que el intruso se mete en dos sitios. O sea, hago lo mismo, con la misma ecuación, lo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Y llegamos a esta conclusión, que el intruso, que es el mismo, 1 más concentración del inhibidor sobre KI, casi encima siempre es el intruso, en todo. ¿Ya? Vean que está multiplicando a la pendiente, por lo tanto está aumentando la pendiente. Pero también está multiplicando a la velocidad máxima. Entonces, ¿qué le está haciendo? Si la multiplica, la va a aumentar, pero como es el inverso, la va a disminuir. ¿Correcto? Es el inverso, 1 sobre B max. En azul, ya. Acá le está aumentando, pero como es el inverso, la va a disminuir. En azul está sin inhibidor. Vean que la pendiente ha aumentado, vean que el corte al eje X también ha aumentado, pero como es el inverso, ha disminuido, mientras que
el punto de corte con el eje X es exactamente el mismo, lo que está indicando de que no varía la cadena. Muy bien, un ejemplo de este tipo de inhibición es el cianuro. Ustedes saben que esto fue una arma química o biológica, si quieren, propuesta por los alemanes en la Guerra Mundial. Es un inhibidor no competitivo de la citocromo oxidasa. ¿Ya? ¿Cómo trabaja este inhibidor? Vamos a regresar. ¿Qué tal este inhibidor ahorita? ¿No? Un texto que saqué hace muchos años atrás. Muy simpático, ¿no? Gracias a este dibujito que me dieron un premio. Bueno, fue mi diseño. Miren, imagínense que este sea el oxígeno, con la citocromo oxidasa, y este sea el cianuro. Entonces, por más que respiran, si no está el cianuro no pasa nada, funciona la cadena respiratoria. Pero si es que se mete el inhibidor, entonces el oxígeno, por más que está presente, no es procesado, no funciona por el centro catalítico, no lo puede procesar. Acá tiene que tomar agua, pero no puede tomar agua, no puede. Entonces es como si una persona le está pasando la boca y no la acaba de respirar, ¿no? Pero digamos el efecto es mucho más rápido, más o menos en 4 a 5 segundos el que está expuesto al cianuro muere, así de rápido. Por eso es que se usa el cianuro para sacrificar, ¿no? Animalitos. Ustedes seguramente ya han matado a un perrito viejo, todavía no, que son jóvenes. Pero cuando empiecen a tener ya el peso de los años, va a haber generaciones de perros que ya no pueden caminar, ya no pueden, sufren tanto que uno decide llevarlo al veterinario para que primero lo hacen dormir y luego le administran su dosis de cianuro y en 4 segundos su animalito va a morir y le van a sufrir mucho. Es la ley de la vida. Pero más van a sufrir cuando alguno de sus pacientes se desmaya, ¿no? Hay que tener por eso temple, hay que estar convencidos de que lo que están haciendo es lo correcto, que lo que han hecho es lo correcto, que han hecho todo lo posible de su parte, porque si ustedes no hacen todo lo posible si el paciente se muere, va a ser un cargo de conciencia que van a arrastrar toda su vida, ¿no? Bueno, es importante entonces ese tema. Sí. ¿Esos inhibidores según terapias no covalentes? No covalentes, sí, porque es reversible. ¿Correcto? Ya, entonces entra y sale, Muy bien. Esa es la no competitiva. ¿Correcto? Y para terminar, la clase de hoy, es este es lo. Ya. Hemos visto la ecuación de Michaelis-Menten y ahora vemos al hacer el ploteo de los inversos. Creo que hemos visto esta. Sí, ¿no? Que al aumentar esto, como es el inverso, disminuye la velocidad máxima, pero la KM se mantiene. Este es el ejemplo, no sea uno. Muy bien. Y la tercera es la inhibición reversible de tipo A competitiva o también sin competitiva, pero A competitiva es más generalizado. En este caso también el inhibidor se une a un sitio distinto que el sustrato, pero que hay una condición muy interesante. Observen, este es el punto catalítico. Qué bonito, no solo la invención para que ustedes entiendan, sino con los colorcitos también es jurídico. Bueno. Observen que este es el centro catalítico. El sustrato se une aquí, ¿ya? Pero el sustrato no tiene un lugar de unión directo. Tiene que necesariamente primero unirse el inhibidor no A competitivo. Al momento de unirse el inhibidor A competitivo, abre el espacio para que entre el sustrato, ¿sí? O al revés. Otra vez. Este es el inhibidor, debería entrar acá, pero no puede entrar porque está muy chiquito, el inhibidor amarillo. Entonces se mete el sustrato, al momento de meterse aquí, abre el espacio para el inhibidor y recién se puede unir el inhibidor. Entonces, si no se une primero el sustrato, no se une el inhibidor. Esa es la condición A competitiva. Repetimos, ya. Como ven ustedes, el sustrato se une primero. Al momento de unirse, produce un cambio conformacional en la enzima y abre el espacio de unión al inhibidor.
podría ser un suicidio porque él está arruinado, pero claro, el inhibidor es el amarillo, no el verde es el sustrato, ¿no? Por eso no es suicidio, esta es inhibición reversible. Se mete el inhibidor y la enzima deja de funcionar. ¿Por qué? Porque el centro catalítico se fue controlado. ¿Correcto? Muy bien, entonces en este tipo de inhibición hay una condición, ¿no? O sea, no hay dos caminos que se unan al inhibidor. Primero tiene que unirse al sustrato y luego al inhibidor. Solo hay este camino que es no, se forma el complejo ternario ESI y este camino que dice sí, ¿no? Muy bien. Entonces, al hacer el roteo de Michaelis-Menten encontramos que el intruso, 1 más concentración del inhibidor sobre KI, está metido acá y acá, es decir, está dividiendo, disminuyendo la velocidad máxima y disminuyendo la KM. Modifica velocidad máxima y modifica KM. Acá. Esto obviamente disminuye la velocidad de reacción, pero esto estaría dándole más afinidad a la enzima por el sustrato, ¿correcto? Al hacer la ecuación de Weibull encontramos que el intruso solo se coloca aquí, multiplica o modifica la velocidad máxima, ¿ya? Solo una entrada. En la anterior, en la no competitiva, esto les voy a preguntar, en la no competitiva se mete 2 veces, acá y acá. En la competitiva se mete una vez, solo acá. Repito, en la competitiva una vez, modificando la pendiente. En la no competitiva se mete 2 veces, por eso se dice inhibición mixta. No preguntar, ¿por qué es una inhibición mixta? La no competitiva porque el intruso afecta la pendiente y afecta la velocidad máxima. Mientras que en la no competitiva también solo se mete una vez, afectando la velocidad máxima. Entonces, cuando hacemos el roteo, bien interesante, esto es sin inhibidor. Como no modifica la pendiente, significa que con inhibidor A competitivo tiene la misma pendiente, o sea, es una paralela, ¿sí? Pero sin modificar la velocidad máxima, la va a disminuir. Al aumentar esto, disminuye, porque es el inverso, la velocidad máxima. ¿Correcto? Un ejemplo de esta inhibición A competitiva es los aminoácidos aromáticos como el triptofano, tirosina, fenilalanina, sobre la enzima fosfatasa alcalina, ¿no? Vamos a usar como enzima marcadora en química, pero vean que acá ya tienen un detallito para explicar. Si encuentran una cosa que no concuerda con lo que ustedes están haciendo con su paciente, de repente, oye, tú comes como bastante proteína, como un alto contenido de aminoácidos aromáticos, y te estoy midiendo actividad de fosfatasa alcalina. ¿Y por qué tienes un resultado inadecuado si tienes, por ejemplo, la vesícula mal o de repente tienes un mal metabolismo del hueso? ¿Por qué? Porque estos aminoácidos aromáticos de la dieta van a inhibir a la fosfatasa alcalina. Entonces, por eso no funciona el tratamiento, por eso no funciona la determinación correctamente, ¿no? Eso es pues el médico joven. No tiene que estar pensando en todas las posibilidades para dar explicación. Por eso es que tratamos de que en sus informes de práctica especulen, piensen, pongan tonteras, lo que sea, pero pongan algo, ¿no? Pongan una opinión. Esto no sale porque mi compañero lo hizo mal, estoy convencido que lo hizo mal, porque yo lo hubiese hecho bien. Pongan, o de repente no sale porque ya pues los equipos de la universidad son malos, ya pongan. Entonces hay que darle una razón, un sentido a los resultados que ustedes obtengan. ¿Ya? Muy bien. Entonces pues vamos a dejar esta tarea para que ustedes en la siguiente clase averigüen para qué son estos medicamentos tan utilizados. A ver, ¿cuál conocemos aquí? Ya, es inhibidor de la acetino desinfectante. Warfarina, anticoagulante, ¿no? El Alapril, antihipertensivo. Todos estos son inhibidores de los cuerpos. Aquí está también el Viagra. ¿Cuál es el Viagra? Bueno, van a ver que solo hemos puesto un puñado de medicamentos y ustedes van a poner a la intro, lo pueden presentar en una tarea, vamos a poner
su fracción del punto. ¿Ya? Pero para que ya se vayan familiarizando con ciertos medicamentos y sepan que son inhibidores, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el retroviral? ¿Cuál es el retroviral que se usa en el tratamiento del SIDA? Bueno, ahí está. Muy bien, jóvenes, ahí nos quedamos.